Capítulo 8. Su propiedad intelectual no está segura. Si algo no funcionaba, intentaba otra cosa, porque sabía que habría algo que funcionaría. Siempre hay algo que funciona. Solo hay que encontrar lo que es. Eric. ¿Cuál es el bien más preciado de cualquier organización? No es el hardware, no son ni las oficinas, ni la fábrica. Ni siquiera lo que afirmaba aquel cliché que llegó a ser tan popular, el de lo más valioso es nuestra gente. La pura verdad es que todo lo anterior se puede reemplazar. De acuerdo que no es tan fácil, no sin mucho esfuerzo, pero numerosas empresas han sobrevivido después de que las instalaciones quedaran arrasadas por el fuego o de que un grupo de empleados clave salieran por la puerta. Sobrevivir a la pérdida de la propiedad intelectual, sin embargo, es otra historia completamente diferente. Si alguien roba los diseños de sus productos, su listado de clientes, sus planes de líneas nuevas, sus datos de I+D, supondría un golpe que haría tambalear a su empresa. Es más, si alguien roba 1000 artículos de su almacén o 1 tonelada de titanio de su planta de fabricación o 100 ordenadores de sus oficinas, lo sabría de inmediato. Sin embargo, si alguien roba electrónicamente su propiedad intelectual, lo que están robando es una copia y no lo sabrá hasta mucho después, quizás nunca, cuando el daño ya esté hecho y esté sufriendo las consecuencias. Inquieta saber que gente diestra en intrusiones informáticas está robando todos los días propiedad intelectual y, con frecuencia, de empresas que probablemente no estén menos concienciadas que la suya en cuanto a la importancia de la seguridad, como sugieren los 2 ejemplos de este capítulo. Las 2 personas de estas historias pertenecen a una carnada especial conocida como crackers, un término utilizado para los hackers que desmantelan programas de software aplicando ingeniería inversa a aplicaciones comerciales o robando el código fuente a los programas o el código de las licencias, para poder utilizar gratuitamente el software y, al final, distribuirlo mediante un laberinto de sitios clandestinos de craqueo. No debe confundirse esta acepción con la de cracker como programa para craquear contraseñas. Normalmente, los motivos que tiene un cracker para perseguir un producto concreto son 3. Conseguir un programa en el que tiene especial interés y que quiere examinar detenidamente. Tratar de superar un reto y ver si gana a un oponente digno, normalmente el desarrollador, exactamente igual que otras personas intentan ganar a un oponente en una partida de ajedrez, bridge o póker. Colgar el software para que esté disponible para otras personas en el secreto mundo online dedicado a ofrecer gratuitamente software de gran valor. Los 2 personajes de estas historias comprometen a los fabricantes de software para robar el código fuente y poder posteriormente lanzar un parche o un generador de claves, keyheri, es decir, el mismo código propietario utilizado para generar las claves legales de las licencias para los clientes, para que grupos de crackers puedan utilizar el software gratis. Hay mucha gente con destreza en programación que hace lo mismo y las empresas de software no tienen ni idea de la fuerza de los golpes que están recibiendo. Los crackers habitan en un mundo oscuro y oculto en el que la moneda en circulación es el software robado. El robo de propiedad intelectual alcanza dimensiones que probablemente aturdan y asusten. El último y fascinante acto de la historia se detalla cerca del final del capítulo, en la sección Compartir. El mundo del cracker. 2 años para un golpe. Eric es un consultor de seguridad, de 30 y tantos años, que se queja de lo siguiente. Cuando informo de una vulnerabilidad oigo a menudo a: eso no es nada. ¿A qué tanto alboroto? ¿Qué va a pasar por eso? Su historia pone de manifiesto una perogrullada que se olvida con frecuencia. No son solo los grandes errores los que te matan. Lo que veremos a continuación puede parecer, para los lectores que tengan unos conocimientos técnicos limitados de los métodos que utilizan los hackers, un camino muy duro y trabajoso. Si bien es cierto que lo más fascinante de la crónica es cómo trasluce la constancia de muchos hackers. Los sucesos que aquí se relatan, y que acontecieron no hace mucho, revelan a Eric, como tantos otros mencionados en estas páginas, como un hacker de principios durante el día, que ayuda a las empresas a proteger su información, pero que por la noche se entrega sigilosamente a la emoción de las intrusiones en desprevenidos objetivos. Eric pertenece a esa carnada especial de hackers que ponen los ojos en la intrusión de un lugar concreto y persiguen esa tarea hasta conseguirla, aunque les lleve meses o años. Comienza la búsqueda hace algunos años. Eric y algunos antiguos colegas hackers habían estado recopilando diferentes tipos de programas de servidores y habían llegado al punto en el que tenían el código fuente de todos los productos más relevantes de esa categoría, con una única excepción. Eric explica que era el único que no tenía y, no sé por qué, era tan interesante penetrar en él.
Yo comprendo perfectamente esa actitud. A Eric le gustaba ir a la caza de trofeos y cuanto más valioso fuera el objetivo, mayor sería el trofeo. El que le faltaba a Eric resultaría ser mucho más difícil de lo que él había previsto. Hay algunos sitios en los que quiero penetrar, pero, por algún motivo, son muy difíciles, explica. Me identifico con esa actitud, también. Comenzó de una forma familiar, con una exploración de los puertos de un servidor web que es, probablemente, el primer sitio que estudio para penetrar en los servidores web. Por norma general, hay una mayor exposición ahí. Pero no encontré nada directamente. Es muy normal sondear un objetivo ligeramente cuando se está comenzando un ataque para evitar que salten alarmas o que el administrador lo advierta en las entradas de los registros, especialmente ahora, que muchas empresas tienen implementados sistemas de detección de intrusiones para detectar la exploración de puertos y otros tipos de sondeos que los atacantes suelen utilizar. Para Eric, hay algunos puertos que quiero buscar porque sé que van a ser objetivos interesantes. Recita una lista de números de puertos utilizados para el servidor web, los servicios de terminales, el servidor Microsoft SQL, la red privada virtual, VPN, de Microsoft, Nebius y el servidor de correo, SMTP, entre otros. En un servidor Windows, el puerto 1723, como se menciona en el capítulo 7, evidentemente, su banco es seguro, ¿no? Suele utilizarse para un protocolo conocido como túnel de punto a punto, que es la implementación de las comunicaciones VPN de Microsoft y utiliza un método de autentificación basado en Windows. Eric ha descubierto que sondeando el puerto 1723 se obtiene una idea de las funciones que desempeña el servidor y, además, a veces se pueden adivinar las contraseñas o conseguirlas mediante un ataque de fuerza bruta. Ni siquiera se molesta en ocultar su identidad en esta fase porque son tantos los sondeos de puertos que una compañía recibe al día que nadie presta atención. Un sondeo de los puertos entre cientos de miles al día no significa nada. La valoración de Eric del bajo riesgo de ser detectado y posiblemente identificado se fundamenta en la arriesgada suposición de que el sondeo de puertos que él haga quedará sepultado bajo el ruido de Internet. En efecto, los administradores de red de la empresa objetivo pueden estar tan saturados de trabajo o ser tan perezosos que no examinen los registros, pero siempre cabe la posibilidad de que se encuentre con un tipo muy celoso con su trabajo que lo pille. Es un riesgo que los hackers precavidos no quieren correr. A pesar del riesgo, en este caso los sondeos de puertos no resultaron muy útiles. Posteriormente, utilizando un pequeño programa personalizado que funcionaba de forma muy parecida a un escáner de interfaz de pasarela común, GI, encontró un archivo de registros generado por el WSFTP Server, que contenía, entre otras cosas, un listado de los nombres de archivo cargados en el servidor. Es igual que cualquier otro registro FTP, protocolo de transferencia de archivos, explica Eric, con la excepción de que el registro estaba almacenado en todos los directorios en los que se habían cargado archivos, de modo que cuando uno ve un archivo listado en el registro que parece interesante, es justo ahí, no es necesario salir a buscarlo. Eric analizó el registro FTP y encontró los nombres de archivos que se habían cargado recientemente en /include, un directorio que suele utilizarse para almacenar archivos de tipo incorporated, es decir, funciones de programación comunes que proceden de otros módulos de código fuente principales. En Windows 2000, de manera predeterminada, estos archivos no están protegidos. Después de revisar la lista de nombres de archivos en el registro, Eric utilizó su explorador de Internet para ver el código fuente de ciertos nombres de archivos que pensó que podrían contener información importante. Concretamente, miró en archivos que podrían incluir las contraseñas de un servidor de motor de bases de datos. Y, finalmente, encontró el filón. En aquel momento, probablemente, hubiera hecho ya 10 intentos en el servidor web. Y nada. Todavía no había encontrado nada importante en los registros, dice Eric. A pesar de que encontrar las contraseñas de la base de datos fue una alegría, pronto se dio cuenta de que no había ningún servidor de bases de datos en aquel PC. No obstante, a partir de ahí, las cosas comenzaron a ponerse interesantes. No encontré nada en ese servidor web, pero tenía una herramienta de software que yo mismo hice para adivinar nombres de host mediante una lista de nombres comunes, como, por ejemplo, pasarela, seguridad, prueba, etc., más el nombre del dominio. El programa recorre una lista de nombres comunes para identificar cualquiera de los nombres de host que puedan existir en el dominio.
La gente es muy predecible a la hora de elegir nombres, de modo que es bastante sencillo encontrar los servidores. Encontrar los servidores resultó muy fácil, pero tampoco le llevó a ningún sitio. Entonces se le ocurrió algo. Esa compañía no estaba en Estados Unidos. Por eso, utilicé esa extensión del país y lo intenté con un montón de OS que había encontrado con mi herramienta. Por ejemplo, para una empresa japonesa sería nombre del host. Nombre de la compañía.com.jp. Así llegó a descubrir un servidor web y de correo secundario. Accedió a él con las contraseñas que había encontrado en los archivos fuente include Incorporated. Pudo ejecutar comandos a través de un procedimiento de sistemas estándar, expmshell, que le permitió ejecutar comandos de la shell bajo cualquier usuario que estuviera abierto en el servidor SQL, normalmente bajo una cuenta con privilegios. Eureka. Consiguió acceso completo al servidor web y de correo. Eric pasó inmediatamente a profundizar en los directorios buscando copias de seguridad del código fuente y de otros tesoros. Su principal objetivo era conseguir el generador de claves, como ya hemos dicho antes, el propio código que se utiliza para generar las claves de las licencias de los clientes. El primer paso era recopilar tanta información como fuera posible sobre el sistema y sus usuarios. De hecho, Eric utilizó una hoja de cálculo Excel para guardar toda la información interesante que encontró, como contraseñas, direcciones IP, nombres de OS y los servicios a los que se podía acceder a través de los puertos abiertos, etc. También exploró las partes ocultas del sistema operativo que el pirata amateur generalmente pasa por alto, como son los secretos de las autoridades de seguridad local, LSA, donde se almacenan las contraseñas de servicios, haces de contraseñas almacenados en la caché de los últimos usuarios que se registraron en la máquina, los nombres y contraseñas de las cuentas de acceso telefónico tipo servicios de acceso remoto, RAS, las contraseñas de ordenadores utilizados para acceder al dominio, etc. También examinó el área de almacenamiento protegido en la que Internet Explorer y Outlook Express guardan las contraseñas 18. El siguiente paso consistió en extraer los hashes de contraseñas y craquearlos para recuperar las contraseñas. Dado que el servidor era un controlador de dominios de reserva, servidor de correo y servidor de nombres de dominio, DNS, secundario, pudo acceder a todos los registros de recursos DNS, incluidos, entre otros, los nombres de OS y las direcciones IP correspondientes, abriendo el panel de gestión DNS, donde se encontraba la lista completa de nombres de dominios y de OS que utilizaba la compañía. Ya tenía una lista de todos sus OS y tomé las contraseñas de aquí y de allí, saltando de un sistema a otro. ¿Le interesa ver sus propios secretos de las LSA y áreas de almacenamiento protegidas? Todo lo que necesita es una ingeniosa herramienta llamada Cain y Abel y que se encuentra disponible en www.oxid.it. Le fue posible ir saltando charcos porque antes había craqueado correctamente las contraseñas que había en el servidor web secundario, después de haber explotado la contraseña de Microsoft SQL que había encontrado. Todavía no sabía qué servidores eran las máquinas de desarrollo de aplicaciones, donde se almacenaba el código fuente del producto y el código de gestión de las licencias. Buscando pistas, fue inspeccionando con detenimiento el correo y los registros web para identificar posibles pautas de actividad que apuntaran a estos equipos. Una vez que hubo reunido una lista de otras direcciones IP de los registros que parecían interesantes, se dirigiría a esas máquinas. El santo grial en esta fase era la estación de trabajo de un desarrollador, puesto que cualquier desarrollador tendría, seguramente, acceso a todo el conjunto de archivos del código fuente. A partir de ahí, quedó fuera de combate durante varias semanas. Aparte de reunir las contraseñas, no logró mucho en 2 meses, solo descargar un poco de información de vez en cuando que me parecía útil. El ordenador del director general. Así transcurrieron unos 8 meses, mientras tanto, Eric, pacientemente, saltaba de un servidor a otro sin encontrar ni el código fuente ni el generador de claves para licencias. Pero, entonces, se produjo un gran avance. Comenzó a fijarse mejor en el servidor web secundario que había comprometido y descubrió que en él estaban almacenados los registros de todas las personas que recuperaban mensajes de correo electrónico, donde se especificaba el nombre de usuario y la dirección IP de todos estos empleados. Examinando los registros, encontró la dirección IP del director general. Por fin, identificó un objetivo relevante. Finalmente había encontrado el ordenador del director general y eso fue un hallazgo importante. Sondeé los puertos de ese ordenador durante 2 días y no tuve respuesta, pero sabía que su ordenador estaba allí.
Veía en la cabecera de sus emails que utilizaba una dirección IP fija, pero nunca estaba. Así que, por último, intenté explorar los puertos de su equipo, comprobé algunos puertos comunes cada 2 horas para que no pudieran detectarme en caso de que estuviera ejecutando software de detección de intrusiones. Lo intenté a diferentes horas del día, pero limité el número de puertos a no más de 5 en cualquier período de 24 horas. Necesité varios días para encontrar un puerto abierto en el momento en que él estaba allí. Por fin, tuve uno en su máquina, el 1433, donde se ejecutaba una instancia del servidor MS-SQL. Resulta que era su portátil y que solo lo utilizaba unas 2 horas cada mañana. Entraba en su oficina, comprobaba su correo y después se iba o apagaba el portátil. Entrar en el ordenador del director general para entonces, Eric había reunido unas 20 o 30 contraseñas de la empresa. Tenían contraseñas buenas, fuertes, pero seguían una pauta. Y una vez que comprendí cuál era, fue fácil adivinar las contraseñas. En ese momento, Eric calcula que llevaba trabajando en ello algo así como un año entero. Y, entonces, sus esfuerzos se vieron recompensados con un gran descubrimiento. Eric estaba llegando al punto en el que pensaba que empezaba a comprender la estrategia de contraseñas de la empresa, así que volvió atrás para enfrentarse de nuevo al ordenador del director general, intentando adivinar la contraseña. ¿Qué le hizo pensar que podría adivinar la contraseña que utilizaba el director general para el servidor MS-SQL? Bueno, la verdad es que no puedo explicarlo. Es simplemente la habilidad que tengo para adivinar las contraseñas que la gente utiliza. También puedo saber qué tipo de contraseñas utilizarán en el futuro. Tengo intuición para eso. Puedo sentirlo. Es como si me pusiera en su pellejo y dijera qué contraseña utilizaría después si yo fuera ellos. Ni siquiera está seguro de si llamarlo suerte o conocimiento y se encoge de hombros con un soy bueno adivinando. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que encontró la contraseña correcta, que él recuerda que no era una palabra normal de diccionario, sino algo más complicado. No importa cómo fuera, sino que ya tenía la contraseña que le dio acceso al servidor SQL con los privilegios de administrador de la base de datos. El director general estaba en sus manos. Le pareció que el ordenador estaba bien protegido, con un cortafuegos y solo un puerto abierto. Pero en otras cosas, Eric encontró muchos elementos de los que uno burlarse. Su sistema estaba muy desordenado. No podía encontrar nada ahí. Quiero decir que había archivos desperdigados por todas partes. Como no entendía el idioma en el que estaban escritas la mayoría de las cosas, Eric utilizó diccionarios de la web y un servicio de traducción online gratuito que se llamaba Babelfish para cazar palabras clave. Además tenía un amigo que hablaba ese idioma y que le ayudó. En los registros de los chats encontró más direcciones IP y contraseñas. Como los archivos del portátil estaban tan sumamente desorganizados, no se podía encontrar nada allí, así que Eric recurrió a una estrategia diferente. Utilizó dir/s la letra de la unidad para listar y ordenar todos los archivos por fecha para que pudiera ver los archivos a los que habían accedido recientemente en las unidades y examinarlos offline. En el proceso, descubrió un nombre obvio para una hoja de cálculo Excel que contenía varias contraseñas para diferentes servidores y aplicaciones. De ahí, identificó un nombre de cuenta y una contraseña válidos para el servidor DNS primario. Con el fin de que la siguiente tarea fuera más fácil, logrando un mejor punto de apoyo y así subir y descargar archivos con facilidad, Eric quería trasladar su herramienta para hackers al portátil del director general. Solo podía comunicarse con el portátil a través de la conexión de su servidor Microsoft SQL, pero podía utilizar el mismo procedimiento del que ya hemos hablado para enviar comandos al sistema operativo como si estuviera sentado delante de una pantalla 2 en Windows. Eric escribió un pequeño script para que el FTP descargara sus herramientas de hacker. Como no consiguió nada con sus 3 primeros intentos, utilizó un programa de la línea de comandos del portátil llamado list para que visualizara la lista de procesos que estaban en ejecución. Grave error. Como el portátil del director general contaba con su propio cortafuegos personal, Team y personal Firewall, cada intento de utilizar el FTP disparaba un cuadro de advertencia en la pantalla del director pidiendo permiso para conectarse a Internet. Afortunadamente, el director ya había descargado desde www.sysinternals.com una serie de herramientas de línea de comandos para manipular procesos.
Eric utilizó la aplicación Skill para exterminar el programa del cortafuegos y hacer así que desaparecieran los cuadros de diálogo antes de que el director general los viera. Una vez más, Eric pensó que sería inteligente quedarse al margen del juego durante 2 semanas por si alguien había reparado en sus actividades. Cuando volvió, utilizó un enfoque diferente para intentar colocar sus herramientas en el portátil del director general. Escribió un script para recuperar varias de sus herramientas de hacking utilizando un objeto del Internet Explorer que engañaría al cortafuegos personal y le haría pensar que Internet Explorer estaba pidiendo permiso para conectarse a Internet. Casi todo el mundo permite que Internet Explorer tenga acceso total a través de su cortafuegos personal, estoy seguro de que usted también, y Eric contaba con que su script podría aprovechar esa tendencia. Buena decisión. Funcionó. Entonces pudo utilizar sus herramientas para comenzar a buscar en el portátil y extraer información. El director general advierte una intrusión. Estos mismos métodos, dice Eric, funcionarían todavía hoy. En una ocasión posterior, mientras estaba conectado al ordenador del director general, Eric volvió a matar el cortafuegos para poder transferir archivos a otro sistema desde el que pudiera descargarlos. Entretanto, se dio cuenta de que el director estaba en el ordenador y de que habría podido percibir que algo extraño estaba ocurriendo. Vio que faltaba el icono del cortafuegos de la bandeja del sistema. Se dio cuenta de que yo estaba conectado. Eric salió inmediatamente. 2 minutos después, se había reiniciado el portátil y el cortafuegos se había activado de nuevo. No sabía si se había fijado en mí. Así que esperé 2 semanas antes de volver a intentarlo de nuevo. Finalmente, aprendí sus horarios y cuándo podía entrar en su sistema. Accediendo a la aplicación tras retirarse a redefinir su estrategia, Eric volvió al portátil del director general y comenzó a examinar el sistema con mayor detenimiento. En primer lugar, ejecutó una herramienta de línea de comandos que está disponible al público y se llama Alsadump 2, para volcar información confidencial almacenada en una parte especial del registro llamada Secretos de las Autoridades de Seguridad Local, LSA. Los secretos LSA contienen contraseñas en texto plano para cuentas de servicios, contraseñas hash en la caché de los 10 últimos usuarios, las contraseñas de usuarios de FTP y de la web y los nombres y las contraseñas de las cuentas utilizadas para las redes de marcación telefónica. También ejecutó el comando netstat para ver qué conexiones había establecidas en ese momento y qué puertos estaban escuchando una conexión. Observó que había un puerto superior escuchando una conexión entrante. Al conectarse al puerto abierto del servidor secundario que había comprometido anteriormente, se dio cuenta de que se estaba utilizando un servidor web liviano a modo de interfaz de correo. Rápidamente comprendió que podría sortear la interfaz de correo y colocar los archivos que desea en el directorio raíz del servidor que se utilizaba para la interfaz de correo. Entonces podría descargar fácilmente archivos del portátil del director en el servidor secundario. A pesar de los triunfos menores que había obtenido el año anterior, Eric seguía sin tener el código fuente del producto ni el generador de claves. No obstante, no había pensado en abandonar. De hecho, las cosas se estaban poniendo interesantes. Encontré una copia de seguridad del directorio de herramientas del portátil del director general. En ella había una interfaz de un generador de claves, pero no tenía acceso a la base de datos activa. No había encontrado el servidor de licencias en el que se ejecutaba la base de datos activa que contenía todas las claves de clientes, solo algo que apuntaba a él. No sabía dónde se ubicaban las herramientas de licencias para los empleados. Necesitaba encontrar el servidor activo. Tuvo el presentimiento de que estaban en el mismo servidor que el servidor de correo, porque la empresa operaba en un sitio web que permitía a los clientes comprar inmediatamente el producto de software. Una vez aprobada la transacción con la tarjeta de crédito, el cliente recibía un correo electrónico con la clave de licencia. Solo quedaba un servidor en el que Eric no había podido localizar y penetrar. Tenía que ser ese el que guardara la aplicación para generar las claves de licencia. Para entonces, Eric había invertido meses en la red y todavía no tenía lo que buscaba. Decidió husmear por el servidor secundario que había comprometido anteriormente y comenzar a inspeccionar el servidor de correo de los otros servidores que ya poseía, utilizando un mayor número de puertos, con la esperanza de descubrir algunos servicios en puertos que no fueran los habituales. También pensó que sería recomendable hacerlo desde un servidor de confianza por si acaso el cortafuegos solo permitía ciertas direcciones IP.
Durante las 2 semanas siguientes, exploró la red con todo el sigilo del que fue capaz para identificar todos los servidores que estuvieran ejecutando servicios poco usados o intentando ejecutar servicios comunes en puertos que no eran los habituales. Mientras realiza las tareas de exploración de puertos, Eric comenzó a examinar los archivos del historial del Internet Explorer de la cuenta de administrador y de varios usuarios. Así llegó a un nuevo descubrimiento. Los usuarios del servidor secundario se conectaban a través de un puerto de un número muy alto del servidor de correo principal utilizando el Internet Explorer. Comprendió que el servidor de correo principal también bloqueaba el acceso a este puerto de alta numeración a menos que la conexión procediera de una dirección IP autorizada. Por fin encontró un servidor web en un puerto alto, 1800 o algo así, recuerda Eric, y pudo adivinar una combinación de usuario y contraseña que abrió un menú de opciones. Una de ellas era mirar la información de los clientes. Otra era generar claves de licencias para el producto de la empresa. Bingo. Este era el servidor que contenía la base de datos activa. Eric empezaba a sentir cómo su organismo bombeaba adrenalina a medida que comprendía lo cerca que estaba de su objetivo. Pero este servidor era muy hermético, increíblemente hermético. Otra vez se encontraba en un callejón sin salida. Retrocedió, volvió a pensar en todos los factores, y se le ocurrió una nueva idea. Tenía el código fuente a esas páginas web porque estaban en la copia de seguridad del sitio web que encontré en el portátil del director general. Y encontré un vínculo en la página web para un diagnóstico de red, como Netstat, Traceroute y PIN. Podías poner una dirección IP en el formulario web, hacer clic en OK, entonces se ejecutaba el comando y se visualizaban los resultados en tu pantalla. Había observado un error en un programa que podría ejecutar cuando se registrara en la página web. Si elegía la opción para hacer un comando tracer, el programa le permitiría seguir la ruta que siguen los paquetes hasta la dirección IP de destino. Eric se dio cuenta de que podría engañar al programa para que ejecutara un comando de la shell introduciendo una dirección IP, seguida del símbolo y, a continuación, su comando shell. De modo que quedaría como a continuación. Ostlocal y dirc. Contrabarra. En este ejemplo, la información introducida en el formulario se añade a continuación del comando traceroute junto al script G. La primera parte, hasta el símbolo I, indica al programa que ejecute un comando traceroute para sí mismo, que no sirve para nada, y que redirija la salida a null, lo que provoca que la salida sea arrojada al cubo de bits, es decir, a ningún sitio. Después de que el programa haya ejecutado su primer comando, los símbolos I indican que hay otro comando de la shell que debe ejecutarse. En este caso, es un comando para visualizar el contenido del directorio raíz en la unidad C, una función extremadamente útil para el atacante porque le permite ejecutar cualquier comando shell al azar con los privilegios de la cuenta con la que está trabajando el servidor web. Me dio el acceso que yo necesitaba. Prácticamente tenía acceso a todo el contenido del servidor, dice Eric. Eric estaba ocupado. Pronto observó que los desarrolladores de la compañía dejaban una copia de seguridad de su código fuente en el servidor cada noche. Era una mole. La copia entera ocupaba unos 50 megas. Pudo ejecutar una serie de comandos para mover todos los archivos que quería el directorio raíz del servidor web, después solo tenía que descargarlos en la primera máquina en la que había penetrado, el servidor web secundario. Pillado. El incidente con el director general había sido un toque de atención. Aparentemente, el ejecutivo sospechaba, pero con su agenda tan apretada y el sigilo con que se movía Eric, no había habido más alarmas. No obstante, a medida que seguía profundizando en el corazón del sistema de la empresa, resultaba más difícil para Eric mantener la discreción. Lo que ocurrió a continuación es con frecuencia el coste de llevar una intrusión a los límites en combinación con una presencia prolongada en un sistema ajeno. Estaba comenzando a descargar el código fuente del anhelado programa, cuando, como a la mitad, me di cuenta de que se había interrumpido la descarga. Miré en el directorio y el archivo había desaparecido. Comencé a buscar en algunos archivos de registro y en las fechas de modificación y me di cuenta de que el director estaba en el servidor en ese momento mirando los archivos de registros. Sabía que yo estaba haciendo algo. Podemos decir que me había pillado. Quienquiera que hubiera detectado la presencia de Eric no tardó un segundo en borrar rápidamente los archivos más relevantes. El juego había comenzado. Quizás había acabado. Eric se desconectó y no volvió en un mes. Entonces llevaba ya muchos meses luchando para conseguir el software y cualquiera pensaría que debía estar empezando a exasperarse.
Pero no, eso dice él. Nunca me desanimo porque el desafío crezca. Si no lo consigo a la primera, bueno, habrá más dificultades que salvar. No es frustrante en absoluto. Es muy parecido a un videojuego, pasar de un nivel a otro y de un desafío a otro. Es parte del juego. Eric practica su propia fe, una fe que con suficiente constancia siempre recompensa. Si algo no funcionaba, intentaba otra cosa porque sabía que habría algo que funcionaría. Siempre hay algo que funciona. Solo hay que encontrar lo que es. De nuevo en territorio enemigo a pesar del contratiempo, como un mes más tarde volvió a intentarlo, se conectó al ordenador del director para echar otro vistazo en el registro del chat, en realidad, copió sus registros del chat, para ver si había alguna nota sobre intrusiones en la empresa. Como recordaba el día y la hora exacta en la ubicación de la empresa en que había sido descubierto, Eric inspeccionó el registro. No encontró referencias a hackers ni a ningún intento no autorizado de descarga. Suspiró aliviado. Por el contrario, lo que descubrió es que había tenido mucha suerte. Prácticamente a esa hora exacta, había habido una emergencia con uno de los clientes de la empresa. El responsable de informática había tenido que dejar lo que estaba haciendo para abordar la situación. Eric encontró una entrada posterior en la que se decía que el técnico había revisado los registros y ejecutado un antivirus pero que no hizo nada más. Era como si hubiera visto algo sospechoso, hubiera mirado un poco más, pero como no podía explicarlo, lo dejó pasar. Eric se batió en retirada y esperó a que pasara más tiempo, después volvió a entrar, aunque con mayor precaución, solo fuera de las horas de trabajo, cuando estaba casi seguro de que no había nadie por allí. Fragmento a fragmento fue descargando todo el archivo del código fuente, rebotando las transmisiones a través de un servidor intermediario localizado en un país extranjero. Y por un buen motivo. Estaba en su casa. Eric describió su familiaridad con la red de la compañía en términos que pueden sonar sospechosamente grandiosos al principio, pero cuando se considera la cantidad de tiempo que dedicó a hurgar en las innumerables entradas y salidas del sistema, descomponiéndolo en pequeños fragmentos hasta que llegó a conocer sus intimidades más esquivas y sus singularidades, la declaración yace, sin lugar a dudas, dentro de los límites de la verosimilitud. Conocía su red mejor que nadie. Si tenían problemas, probablemente yo los habría podido solucionar mejor que ellos. Es cierto que conocía cada tramo de su red, de arriba a abajo. Todavía no lo que había descargado con seguridad, por fin, en su ordenador era el código fuente del software del servidor, pero todavía no estaba en una forma que él pudiera abrir y estudiar. Como el software era tan grande, el desarrollador que lo había almacenado en el servidor secundario lo había comprimido en un archivo zip cifrado. Primero intentó un programa sencillo para craquear contraseñas zip, pero no hizo mella. Tocaba el plan B. Eric recurrió a un cracker de contraseñas nuevo y mejorado que se llamaba Pcrack, el cual utiliza una técnica conocida como ataque de texto plano conocido. Todo lo que necesita es conocer una parte concreta de datos en texto plano que forme parte del archivo cifrado y utilizarlo para descifrar los demás archivos del zip. Abrí el archivo zip y encontré un archivo logo.tif. Entonces fui al sitio web principal y miré todos los archivos que se llamaban así. Los descargué, los comprimí y vi que había uno que tenía la misma suma de control que otro del zip protegido. Eric ya tenía el archivo zip protegido y una versión no protegida del archivo logo.tif. El programa Pcrack solo necesitó 5 minutos para comparar las dos versiones del mismo archivo y recuperar la contraseña. Después pudo descomprimir rápidamente todos los archivos. Tras cientos de largas noches, Eric tenía, finalmente, el código fuente que tanto había perseguido. En referencia a que le mantuvo constante en esta tarea, Eric dice: es fácil, todo está en el atractivo. Me gusta tener un reto y me gusta que no me detecten. Me gusta hacer las cosas de forma distinta y muy sigilosamente. Me gusta encontrar las formas más creativas de hacer algo. Está claro que cargar un script es más fácil, pero mi método fue muchísimo mejor. No seas nunca un script kiddie si puedes evitarlo, sé un hacker. ¿Y qué hizo con el software y el generador de claves? La respuesta es que él y Robert, el protagonista de la siguiente historia, tienen una costumbre muy similar, una costumbre que es común a muchos crackers del mundo. La respuesta está en la historia de la siguiente sección, compartir. El mundo del cracker, hacia el final del capítulo.
Robert, el amigo del spammer en la lejana Australia, vive otro de esos caballeros honrados que son respetados profesionales de la seguridad durante el día y que por la noche se transforman en hackers negros que afilan las destrezas que pagan sus hipotecas perpetrando intrusiones en las empresas de software más fuertes del planeta. Pero este hombre en concreto, Robert, no es fácil de clasificar. Parece demasiado complejo para hacerlo, porque un mes se dedica a piratear algún programa de software por pura diversión y para satisfacer su necesidad de desafíos, y el mes siguiente acepta por dinero un proyecto que, a los ojos de algunas personas, le tachará, como él mismo describe, de spammer obsceno. No es que sea obsceno, como descubrirán, solo porque haya trabajado ocasionalmente como spammer. Es obsceno por el tipo de spam que ha hecho. Ganar dinero trabajando de hacker no es cualquier cosa, dice, quizás como autojustificación, pero no tiene reparos en compartir la anécdota con nosotros. De hecho, la sacó él a colación, sin que nadie se lo pidiera. Además, lo aclaró acuñando un término. Supongo que se podría decir que soy un spacker. Un hacker que trabaja para spammers. Un amigo me llamó para decirme: quiero vender pomosado duro a miles de personas. Necesito tener millones y millones de direcciones de correo electrónico de gente a la que le guste este tipo de pomo duro. Usted o yo mismo habríamos huido al oír la propuesta. Robert lo pensó durante un rato y decidió averiguar qué implicaría el trabajo. Busqué en todos esos sitios de sadomasoquismo, dice, admitiendo que lo hizo a pesar de ser demasiado, para repugnancia de mi novia. Llevó a cabo la búsqueda de la forma más directa, con Google y con otro portal, www.copernic.com, que utiliza múltiples motores de búsqueda. Los resultados ofrecieron una lista de trabajo. La única cosa que quería de esos sitios era saber a quién le gusta el porno sado, quién quiere recibir actualizaciones, quién está interesado en esa basura. Robert iba a ayudar a crear spam, pero no tenía ninguna intención de hacerlo como los idiotas de siempre, enviando cientos de correos indiscriminadamente sin considerar si alguna vez había mostrado algún interés en el tema o no. Consecución de las listas de correo, Robert descubrió que muchos de los sitios web de sadomasoquismo utilizaban una aplicación para gestionar las listas de correos, las suscripciones que llamaremos lista suscripción. Solo con Google encontré a alguien que había pedido una copia de lista suscripción y que la tenía en el servidor web. Creo que era un sitio web de Taiwán o China. El siguiente paso fue incluso más sencillo de lo que había previsto. Su servidor web estaba mal configurado. Cualquier usuario podía ver el código fuente del software. No era la última versión del software, pero sí razonablemente reciente. El error estaba en que alguien, por descuido o accidente, había dejado un archivo definitivo comprimido del código fuente en el directorio raíz de documentos del servidor web. Robert descargó el código fuente. Con este programa y los nombres que había capturado de sitios existentes, Robert pensó que podría enviar correos diciendo: venid a mi sitio web, tenemos una oferta de latigazos especial a mitad de precio. Un montón de gente se suscribe a estas cosas. No obstante, ese momento todo lo que tenía era el software para las listas de correo, pero no tenía las listas. Se sentó a estudiar el código fuente de lista suscripción y finalmente descubrió una oportunidad. La explicación técnica es complicada, véase dilucidación al final del capítulo. Del mismo modo que el cracker de la historia anterior utilizó el símbolo y para engañar a un programa para que ejecutara sus comandos, Robert utilizó un error de setup.pl. Este defecto, conocido como el error de inyección de la variable acento, está basado en que un programa de instalación como el script setup.pl no valida correctamente los datos que le pasan. La diferencia radica en el sistema operativo. El método de Eric funciona con Windows y el de Robert, con Linux. Un atacante malicioso puede enviar una cadena de datos que puede corromper un valor almacenado en una variable, de forma que se pueda engañar al script para que cree otros script Perl para ejecutar comandos arbitrarios. Gracias a este descuido del programador, un asalte puede inyectar comandos de la shell. El método engaña a setup.pl para que piense que el atacante acaba de instalar lista suscripción y que quiere realizar la instalación inicial. Robert podría utilizar este truco con todas las empresas que ejecutaran una versión vulnerable del software. ¿Cómo encontró una empresa de Sado que encajara con la descripción? Su código, dice Robert, es un poco retorcido, muy pesado de escribir. Cuando el script estuvo listo, limpió todos los enredos que había dejado y reinstaló todas las variables de configuración para que nadie advirtiera que había pasado algo. Y, hasta donde yo sé, nadie se percató.
Ningún hacker reflexivo habría enviado estos archivos directamente a su propia dirección para impedir que pudieran seguirle la pista. Soy un fanático de la web. Me encanta la web. La web es anónima. Puedes acceder desde un cibercafé y nadie sabe dónde diablos estás. Mi información rebota de un sitio a otro del mundo unas cuantas veces y no hay conexiones directas. Es más difícil de seguir y solo habrá una o dos líneas en el archivo de registro de la compañía. Los beneficios del porno. Robert había descubierto que muchos de los sitios de Sado utilizaban el mismo software para las listas de correo. Con su programa modificado, apuntó a esos sitios y capturó las listas, para pasárselas después a su amigo, el spammer. Robert quiere que se repare en que él no estaba enviando spam indiscriminadamente. La eficacia de la campaña fue increíble. Cuando se envía spam a la gente que sabes que le gusta mucho esta basura, en palabras de Robert, la tasa de respuesta alcanza récords. Normalmente se espera un índice de respuestas del 0,1 o 0,2%. Nosotros conseguimos al menos un 30 eligiendo los destinatarios. Entre el 30 y el 40% compraba. Para un índice de spam, es una cifra absolutamente fenomenal. En total, debimos embolsar unos 45 o 50 mil dólares americanos y yo gané un tercio. Detrás del éxito de esta sórdida historia yace el éxito del trabajo de Robert para reunir listas de correo de gente dispuesta a aflojar dinero por este tipo de material. Si los números que nos facilita son correctos, el mundo en el que vivimos es una pena. Tengo entre 10 y 15 millones de nombres, afirma Robert, el hombre. A pesar de ese episodio, Robert insiste en que no soy un spammer horrible y obsceno. Soy una persona muy íntegra. El resto de su historia respalda esta afirmación. Trabaja en seguridad para una compañía muy religiosa y cabal y lleva proyectos externos como consultor independiente de seguridad. Además es autor de obras publicadas sobre temas de seguridad. Lo encuentro especialmente elocuente cuando expresa sus actitudes respecto al hacking. Me gusta mucho el reto de un sistema y me gusta luchar contra el sistema en el ámbito configuracional y social, no estrictamente técnico. Con social me refiero a meterme en la mente de la persona que hay detrás del ordenador. Robert posee una larga historia como hacker. Mencionó a un amigo, un hacker americano cuyo nombre no ha querido revelar, con el que tenía un juego. Ambos solíamos penetrar en muchas empresas de desarrollo, como la gente que crea controles de Active Decimo y Delphi y pequeñas herramientas para programar. Elegíamos una revista del tema y cada 2 páginas había siempre un anuncio de productos nuevos. Entonces veíamos si había alguna empresa en la que no hubiéramos entrado. Especialmente las de juegos. Robert se ha paseado por las redes internas de las principales empresas de software de juegos y ha conseguido el código fuente de algunos de los juegos. Llegó el momento en que Robert y su amigo empezaron a darse cuenta de que habíamos penetrado en la práctica totalidad de las empresas que anunciaban productos nuevos. Hemos entrado en esta, todavía estamos intentándolo en esta, pero esta sí. Para Robert había un área de especial interés. Los productos de software para lo que se conoce como postproducción de vídeo, en concreto, los productos utilizados para crear la animación de las películas. Me encanta todo lo que hay en lo que hace esta gente. Hay algunos genios que hacen estas cosas. Me gusta leer y saber cómo se hace, porque parece muy extraño cuando lo ves. Quiero decir, cuando ves la película de animación en la tele, es fácil que se escape un Dios mío, es genial. Lo que le parece más fascinante es estudiar el código a un nivel puramente matemático, las ecuaciones y las funciones, el razonamiento de la gente que crea esas cosas. Es fenomenal. Estas inquietudes lo lanzaron a lo que él recuerda como su logro de hacking más memorable. La tentación del software. En 2003, Robert estaba leyendo la presentación de un producto en una revista de software y se encontró con un nuevo producto para realizar efectos de vídeo digital, juegos de luces geniales, que hacían que la luz pareciera real, con texturas de una uniformidad sorprendente. La importancia de la venta de este producto era que se había utilizado en las películas de animación más importantes del momento, era una de las herramientas de diseño, modelado y renderización que habían utilizado. Cuando conocí esa herramienta me pareció genial. Y algunas de las personas de los círculos por los que me movía, como la red, estaban muy interesadas en el software. Mucha gente quería hacerse con el programa. Todo el mundo quería conseguir esa aplicación porque era difícil de conseguir y muy cara, como unos 200 o 300 mil.
La aplicación la utiliza Industrial Light and Magic y quizás haya solo otras 4 o 5 compañías en el mundo que la hayan comprado. Bueno, yo estaba muy interesado en conseguir este software y me lancé a sondear el terreno de la empresa. La llamaré Compañía X, ¿vale? La Compañía X estaba completamente radicada en Estados Unidos y toda su red estaba centralizada. Su objetivo no era solo conseguir el software para él, sino ponerlo a disposición de millones de usuarios de Internet de todo el mundo. Descubrió que la compañía tenía un cortafuegos justo delante y una pequeña red muy segura. Tenía un montón de servidores y múltiples servidores web, de lo que deduzco que probablemente tuvieran 100 o 150 empleados. Averiguar los nombres de los servidores. Robert tiene una estrategia estándar para cuando intenta penetrar en la red de una empresa de tamaño considerable. Voy detrás de cómo abordan los problemas para explicar a la gente cómo puede entrar en la red. Para una empresa grande el reto es mayor que para una pequeña. Si tienes 5 empleados, puedes enviarles un correo, ¿no? O los puedes reunir y decirles. Así os conectáis al servidor desde casa, así recibís el correo desde allí. Pero una compañía grande suele tener un servicio de atención telefónica, algún recurso externo al que se pueden dirigir los empleados cuando tienen problemas informáticos. Robert imagina que una empresa con un número considerable de empleados tendrá un manual de instrucciones en algún sitio, seguramente en el propio servicio de atención, donde se explique cómo acceder remotamente a los archivos y al correo electrónico. Si pudiera encontrar esas instrucciones, probablemente averiguaría qué medios son necesarios para entrar en la red desde fuera, como el software para conectarse a la red interna mediante la VPN de la empresa. En particular, esperaba averiguar qué puntos de acceso habían utilizado los desarrolladores para acceder al sistema de desarrollo, porque tendrían acceso al sumamente codiciado código fuente. De modo que el reto en esta fase era encontrar el camino hasta el servicio de atención telefónica. Comencé utilizando una pequeña utilidad que se llama Network Mapper, algo que yo mismo escribí y lo que hace es, básicamente, recorrer en secuencia una lista de los nombres de host típicos. Lo utilizo como mi resolutor de DNS secuencial. El Network Mapper identifica los hosts y facilita la dirección IP de cada uno. El pequeño script Perl de Robert recorría la lista de los nombres de hosts más comunes y comprobaba en el dominio de la empresa si existía. Es decir, en un ataque a una empresa que se llamara D2Digitales, el script comprobaría web.d2digitales.com, mail.d2digitales.com y, así, sucesivamente. Este ejercicio tenía el potencial de descubrir direcciones IP ocultas o bloques de red que no fueran fácilmente identificables. Al ejecutar el script, obtendría resultados como los siguientes. IP-address 1, 63, 149, 163, 36. Esta información revelaría que nuestra compañía ficticia de D2Digitales tiene algunos servidores en el rango de direcciones 63149, pero yo apostaría que la red interna es el servidor del rango 65, 11, 15 con el nombre intranel ***. Con una pequeña ayuda de helpdesk.exe entre los servidores que Robert descubrió con su Network Mapper, estaba el que él buscaba. helpdesk.companiax.com. Cuando intentó ir al sitio, se abrió un cuadro de diálogo solicitando un nombre de usuario y una contraseña, con lo que se restringía el acceso a usuarios autorizados. La aplicación del servicio de atención telefónica, o helpdesk, estaba en un servidor que ejecutaba IIS-4, una versión antigua del software de servicios de información de Internet, US, de Microsoft, que, como Robert sabía, tenía una serie de vulnerabilidades. Con un poco de suerte, encontraría alguna útil para la que no se hubiera instalado ningún parche. Mientras tanto, descubrió también un agujero. Algún administrador de la empresa había habilitado MS Frontpage de forma tal que cualquiera podía cargar o descargar archivos desde el directorio raíz donde se almacenaban los archivos del servidor web. Ese problema me es familiar. Alguien penetró en uno de los servidores web de mi empresa de implementación de sistemas de seguridad sirviéndose de una vulnerabilidad similar porque el administrador de sistemas que me echaba una mano no configuró correctamente el sistema. Afortunadamente, el servidor era un sistema autónomo situado en su propio segmento de red. Cuando comprendió que este error le proporcionaba la posibilidad de descargar y cargar archivos en el servidor, comenzó a estudiar la configuración del servidor. El factor más común entre algunos servidores IIS deficientes es que quien lo instala habilita la escritura en Frontpage. Y, en efecto, este sitio tenía una debilidad.
Al instalar Microsoft Frontpage, un programa de aplicación utilizado para crear y editar documentos HTML con facilidad, los administradores de sistemas olvidan con frecuencia definir los permisos de archivo adecuados, otras veces no los definen intencionadamente, por comodidad. En este caso, el resultado fue que cualquiera podía no solo leer los archivos, sino que, también podía cargar archivos a cualquier directorio que no estuviera protegido. Robert estaba animado. Lo miraba y pensaba. No me lo puedo creer, puedo leer y editar cualquier página sin necesidad de un nombre de usuario o contraseña. Entonces pude entrar y mirar en el directorio raíz del servidor web. Robert piensa que la mayoría de los hackers no aprovechan esta oportunidad. Lo que ocurre es que cuando la gente instala un escáner de redes para un servidor, no suele buscar si hay errores comunes de configuración con las extensiones del servidor como Frontpage. Miran qué tipo de servidores y dicen, ¿ahí es un Apache o es un IS? Y pierden la oportunidad de hacer su trabajo con mayor facilidad si Frontpage tiene errores en la configuración. No tuvo tanta suerte como había pensado, porque no había demasiadas cosas en aquel servidor. Aún así, observó que aparecía una aplicación llamada helpdesk.exe cuando accedía al sitio a través de su explorador. Eso sí podría ser de mucha utilidad, pero necesitaba una contraseña para entrar. Entonces, pensaba cómo podría atacar esa aplicación. Una cosa que no me gusta hacer es cargar un archivo a un servidor web porque si los administradores miran los registros web y ven que 1000 personas van a helpdesk.exe y, de repente, un tipo del Pacífico Sur va a tuo.exe o lo que sea, se pararán a pensar, ¿verdad? Por eso intento alejarme de los registros. La aplicación Helpdesk consistía en un ejecutable y un archivo de librería de enlace dinámico, DLL. Los archivos con la extensión DLL contienen una colección de funciones de Windows que la aplicación puede invocar. Teniendo la posibilidad de cargar archivos al directorio raíz web, un atacante podría fácilmente cargar un script sencillo que le permitiera ejecutar comandos a través de su explorador. Pero Robert no es un atacante cualquiera. Él se enorgullece de ser sigiloso, de dejar pocas pistas, o ninguna, en los registros del servidor web. En lugar de limitarse a cargar un script personalizado, descargó los archivos helpdesk.exe y helpdesk.dll en su ordenador para analizar cómo funcionaba la aplicación gracias a su experiencia. He trabajado muchas aplicaciones con ingeniería inversa y he inspeccionado las cosas en ensamblador, de modo que sabía qué hacer con el código C compilado e invertir la mayor parte de ensamblador. El programa del que se sirvió fue IDA Pro, el desensamblador interactivo, se vende en www.doxo.com, que utilizan, como él dice, un montón de empresas de virus y cazadores de gusanos que quieren descompilar algo a nivel ensamblador y leerlo para comprender cómo funciona. Descompiló el helpdesk.exe y, dando el visto bueno al trabajo realizado por los programadores profesionales, decidió que estaba muy bien escrito. De la caja de trucos de los hackers. El ataque inyección SQL. Una vez que tuvo descompilado el programa, Robert examinó el código para ver si la aplicación Helpdesk era susceptible de una inyección SQL, un método de ataque que explota un descuido común de programación. Un programador concienciado con la seguridad resolverá cualquier duda de un usuario incluyendo código que, entre otras cosas, filtra ciertos caracteres especiales, como el apóstrofe, las comillas y los símbolos de mayor que y menor que. Si no se filtran caracteres como estos, la puerta puede estar abierta para que un usuario malicioso engañe a la aplicación para que ejecute preguntas manipuladas de la base de datos que puedan provocar que se comprometa el sistema entero. De hecho, Robert había observado que la aplicación Helpdesk había sido realizada correctamente para evitar que alguien utilizara la inyección SQL. La mayoría de los hackers habrían, sencillamente, cargado un script ASP al servidor web y listo, pero a Robert le preocupaba más cubrirse que explotar una simple vulnerabilidad para comprometer sus objetivos. Pensé. Qué divertido. Cómo mola. Me lo voy a pasar bien. Pensé para mis adentros. Voy a habilitar la inyección cargándome la comprobación de validez. Encontré la cadena donde se guardaban los caracteres no válidos y los cambié todos por, creo, un espacio o el símbolo o algo así, que yo no utilizaría, y que, al mismo tiempo, no afectaría a nadie más. En otras palabras, modificó el programa, utilizando un editor hexadecimal para romper la rutina diseñada para verificar la entrada del usuario, de tal modo que no se rechazaran ya los caracteres especiales. De este modo, podría realizar secretamente una inyección SQL sin cambiar el comportamiento de la aplicación para los demás.
Otro punto a favor era que seguramente los administradores no comprobarían la integridad de la aplicación Helpdesk, porque no habría indicios obvios de que había sido alterada. Robert envió entonces su versión modificada de la aplicación Helpdesk al servidor web y sustituyó la versión original. Del mismo modo que hay quien colecciona sellos, postales o cajas de cerillas de los lugares que han visitado, los hackers, a veces, guardan no solo los botines de sus intrusiones, sino también el código que han utilizado. Robert todavía tiene una copia compilada del ejecutable que creó. Como estaba trabajando desde casa, osado y no recomendable a menos que uno quiera que lo atrapen, Robert cargó su versión nueva y mejorada de la aplicación Helpdesk mediante una cadena de servidores de proxy, que son servidores que actúan como intermediadores entre el ordenador de un usuario y un ordenador al que quiera acceder. Si un usuario solicita un recurso del ordenador A, la solicitud se remite al servidor proxy, este hace la solicitud, obtiene la respuesta del ordenador A y la devuelve al cliente. Los servidores proxy suelen utilizarse para acceder a los recursos de la web desde dentro de un cortafuegos. Robert se protegió todavía más utilizando varios servidores proxy ubicados en diferentes partes del mundo para reducir la probabilidad de ser identificado. Los llamados proxies abiertos se utilizan comúnmente para enmascarar el origen de un ciberataque. Con su versión modificada de la aplicación Helpdesk lista y funcionando, Robert se conectó al sitio en cuestión utilizando su explorador de Internet. Cuando le apareció un cuadro de entrada de datos solicitándole nombre de usuario y contraseña, Robert lanzó, tal como había planeado, un ataque de inyección SQL básico. En condiciones normales, después de que el usuario introduzca un nombre y una contraseña, pongamos, por ejemplo, davidctl8m296q, la aplicación utiliza estas entradas para generar una instrucción SQL como la siguiente. Select record from users where user igual Davidson password igual, ctl8m296. Si los campos correspondientes a usuario y contraseña coinciden con las entradas de la base de datos, se iniciará la sesión del usuario. Así es como se supone que debe funcionar. El ataque de inyección SQL de Robert funcionaba de la siguiente forma: en el campo de nombre de usuario, introdujo 1 OR password like. Para la contraseña, introdujo una instrucción idéntica. XOR password like. La aplicación utilizó estas entradas para generar una instrucción SQL similar a select record from users where user. El elemento OR password like % indica a SQL que devuelva el informe cuando la contraseña sea cualquier cosa, % es un comodín. Al comprobar que la contraseña cumplía este requisito ilógico, la aplicación aceptó a Robert como usuario legítimo, exactamente igual que si hubiera introducido credenciales auténticas de usuario. Después, la aplicación lo registró con las credenciales de la primera persona de la base de datos de usuario, que normalmente es el administrador. Y así fue en este caso. Robert no solo había accedido, sino que, además, lo había hecho con privilegios de administrador. Desde ahí, pudo ver el mensaje del día que ve un empleado u otro usuario autorizado después de haberse registrado correctamente. A partir de una serie de mensajes de este tipo, recabó información sobre los números de marcación telefónica para llamar a la red y, en particular, hipervínculos para añadir y quitar usuarios del grupo de la VPN en Windows. Esta compañía utilizaba los servicios VPN de Microsoft, que están configurados para que los empleados utilicen los nombres y contraseñas de sus cuentas en Windows para acceder. Y, puesto que Robert había abierto su sesión en la aplicación Helpdesk como uno de los administradores, estuvo en posición de añadir usuarios al grupo de la VPN y cambiar las contraseñas de usuarios para las cuentas de Windows. Iba progresando. Aún así, hasta el momento, simplemente había accedido a una aplicación como administrador y eso no lo acercaba al código fuente. Su siguiente objetivo era acceder a la red interna mediante la configuración de la VPN. Solo para probar, Robert intentó, a través del menú de Helpdesk, cambiar la contraseña de lo que parecía ser una cuenta inactiva y la añadió al grupo de usuarios y administrador de la VPN, lo que significaba que habría menos posibilidades de que alguien advirtiera sus actividades. Descubrió algunos detalles de la configuración VPN, de modo que podría entrar en la VPN. Es bueno, pero un poco lento. Entré alrededor de la 1 de la madrugada en su hora local. Que yo esté en la franja horaria de Australia es genial porque cuando es la 1 de la mañana en Estados Unidos, aquí estamos en el horario de trabajo. Quería entrar cuando estuviera seguro de que la red estaría vacía, no quería que hubiera nadie en la red ni que la gente se diera cuenta. Quizás tenían un sistema que informara de la gente que entraba.
Solo quería asegurarme. Robert tiene la sensación de que entiende cómo trabaja la gente de los departamentos de informática y de seguridad de la red, y no es en absoluto diferente a cómo trabaja el resto del mundo. La única forma de que percibieran que yo estaba online sería que revisaran activamente los registros. Su opinión de la gente de informática y seguridad no es muy aduladora. La gente no lee los registros todas las mañanas. Cuando llega a su mesa, se sienta, se toma un café, lee algunos sitios web de interés personal. Uno no entra y se pone a leer los registros para ver quién cambió las contraseñas el día anterior. Una de las cosas que había aprendido de su experiencia como hacker, dice Robert, es que cuando cambias algo de un sitio, la gente o se entera inmediatamente o no se entera nunca. Habrían advertido el cambio que hice para esa aplicación si hubieran ejecutado algo como Tripwire, dice, haciendo referencia a una aplicación que comprueba la integridad de los programas de sistemas y otras aplicaciones realizando una suma de control criptográfica y comparándola con una tabla de valores conocidos. Habrían notado que el ejecutable había cambiado. En ese momento, se tranquilizó citando un término que ahora es muy familiar, la seguridad M&M, dura por fuera pero suave por dentro. En realidad, a nadie le importa que alguien husmee en su red porque estás dentro de las instalaciones. Una vez que has conseguido cruzar el perímetro de seguridad, puedes moverte como en tu casa. Lo que quiere decir es que una vez que el atacante está dentro y utiliza recursos como cualquier otro usuario, es muy difícil detectar que su actividad no está autorizada. Descubrió que la cuenta que había secuestrado, a la que había cambiado la contraseña, mediante la aplicación Elbrisk le permitía entrar en la red a través del servicio VPN de Microsoft. Entonces, su ordenador se conectó a la red interna de la compañía, exactamente igual que si estuviera utilizando un ordenador conectado físicamente en la red del edificio de la empresa. Hasta entonces, había tenido cuidado de no crear entradas en el registro que un administrador de sistemas concienzudo pudiera advertir, pero ahora navegaba con libertad. Una vez conectado a la red interna de la empresa, Robert estableció la correspondencia entre los nombres de los ordenadores Windows y sus direcciones IP, de este modo encontró máquinas con nombres como Finanzas, Copia Seguridad 2, Web y Elbrisk. Relacionó otros con nombres de personas, aparentemente, los ordenadores de empleados concretos. En este campo, Robert reiteró algo que ya han argumentado otros en estas páginas. En lo referente a los nombres de los servidores, alguien de la empresa tenía un sentido del humor muy caprichoso, pero familiar en algunos campos de la alta tecnología. La moda comenzó en Apple Computer al principio del boom. Steve Jobs, con su estilo creativo e irreverente, decidió que las salas de conferencia de los edificios de la empresa no se llamarían 212A ni la sala de conferencias de la sexta planta, sino que recibirían el nombre de un personaje de dibujos animados en un edificio, en otro de estrellas de cine, etc. Robert se encontró con que la compañía de software había aplicado una técnica similar con sus servidores, con la excepción de que, dada la conexión con la industria de la animación, los nombres que eligieron incluían los de personajes famosos de animaciones. Sin embargo, no fue uno de los servidores con nombre divertido el que llamó su atención. Fue el Copia Seguridad 2. Buscando había encontrado una piedra preciosa. Un recurso abierto compartido en red llamado Honey, donde algún empleado había guardado la copia de seguridad de buena parte de sus archivos. Esta persona parecía ser alguien que se sentía bastante cómoda y nada preocupada por la seguridad. En el directorio había una copia de una carpeta de archivos personales de Outlook en la que había copias de todos los correos guardados. Un recurso compartido en red es un disco duro, o una parte, que ha sido configurado intencionadamente para permitir el acceso o el uso compartido de archivos de otras personas. El peligro de las copias de seguridad de los datos, un denominador común en la mayoría de nosotros, es que, cuando queremos hacer una copia de seguridad, buscamos que sea de una forma que nos resulte cómoda. Si tenemos bastante espacio libre, lo copiamos todo. Y luego nos olvidamos. El número de copias de seguridad esparcidas por todos los rincones es enorme. Dejamos que se acumulen y nadie piensa en quitarlas hasta que se agota el espacio del servidor o del dispositivo de seguridad. A menudo, las copias de seguridad contienen información vital, esencial, increíble en la que nadie piensa, sencillamente, porque es la copia de seguridad. No la protegen, comenta Robert. Durante mis días de hacker adolescente, ya me di cuenta de eso. Una empresa podía extremar la protección de algunos datos, pero las copias de seguridad de esos mismos datos se trataban como si carecieran de importancia.
Cuando estuve fugitivo, trabajé para una firma legal que dejaba las cintas de las copias de seguridad en una caja a la puerta de la sala de ordenadores de acceso restringido para que una empresa de almacenamiento externo la guardara. Cualquiera habría podido robar las cintas con poco riesgo de que lo pillaran. En Copia Seguridad 2, descubrió un área compartida en la que alguien había guardado la copia de seguridad de todos sus archivos más interesantes, de todo. Robert imaginaba cómo habría sido y la historia puede sonar familiar a mucha gente. Este tipo tendría prisa algún día. Pensó. Tengo que hacer una copia de esto, y la hizo. Como 3 o 4 meses después, la copia seguía allí. Este hecho me daba una idea de la red y cómo trabajan los administradores de sistemas, porque eso no lo había hecho un desarrollador o alguien sin acceso. Había sido alguien que podía crear un recurso compartido en red, aunque saltaba a la vista que no le preocupaba demasiado la seguridad. Robert añade. Si él hubiera tenido una preocupación visceral por la seguridad, como yo, habría puesto una contraseña en ese recurso compartido y quizás le habría dado al recurso un nombre menos descriptivo. Además, lo habría quitado después. Mejor aún, desde la perspectiva de Robert. También tenía ahí una copia de su Outlook con todas sus direcciones y contactos. Copié el conjunto de archivos. Rescaté su archivo Outlook.pst con todos sus correos, 130 o 140 megas, dice Robert. Salió de la cuenta y pasó algunas horas leyendo el correo de ese empleado. Desveló. Declaraciones públicas, cambios en los sueldos, informes de rendimiento, toda la información sobre él. Encontré bastante información personal, era uno de los principales administradores de sistemas de la red y era responsable de todos los servidores Windows. Y pude saber a través de su PC quiénes eran los demás administradores de sistemas y quién tenía acceso a muchos sitios. La cosa se ponía mejor. La información dentro de su correo era extremadamente útil. Pude elaborar una lista de gente que podría tener acceso al código fuente que quería. Anoté todos sus nombres, todos los detalles que pude encontrar. Después, busqué en todo el archivo de correo la palabra contraseña y encontré un par de inscripciones, una de ellas con una empresa de aparatos de red. Este empleado había abierto una cuenta en su servicio de atención utilizando su dirección de correo electrónico y una contraseña. Había hecho lo mismo para 2 o 3 fabricantes. Encontré los correos de respuesta de las empresas diciendo: gracias por registrar su cuenta, su nombre de usuario es este y su contraseña es esta. La contraseña era mi contraseña en 2 compañías diferentes. Por tanto, quizás, solo quizás, sería la misma que utilizaba en el trabajo. La gente es perezosa, sin duda, merecía la pena intentarlo. Efectivamente. La contraseña funcionó en una de sus cuentas en el servidor de la compañía. Pero no era la cuenta de administrador del dominio que Robert esperaba, la que le habría dado acceso a la base de datos maestra de cuentas, en la que se guardan los nombres de usuario y haces de contraseñas de todos los usuarios del dominio. Esta base de datos se invocaba para autentificar a los usuarios en todo el dominio. Aparentemente, este empleado solo tenía un nombre de usuario, pero tenía diferentes niveles de acceso en función de si se registraba en el dominio o en la máquina local. Robert necesitaba acceso de administrador de dominio para acceder a los sistemas más confidenciales de la empresa, pero el administrador utilizaba una contraseña diferente para la cuenta administrador de dominio, justo la que Robert no tenía. Eso me irritó, se queja. Todo aquello empezaba a ser peor que frustrante. Pero pensó que al final encontraría su contraseña a la otra cuenta simplemente mirando en otros recursos. Entonces la situación comenzó a mejorar. Vio que la compañía utilizaba una aplicación de gestión de proyectos que se llamaba Visual Source Safe y se las arregló para conseguir acceso al archivo de contraseñas externo que, según parecía, podía leer cualquier usuario que tuviera acceso al sistema. Atacar el archivo de contraseñas con un software para craquear contraseñas de dominio público requirió quizás 1 semana y media, o 2 semanas, y yo tenía una contraseña diferente a ese hombre. Había recuperado una segunda contraseña para el administrador que había estado siguiendo. Tiempo para una pequeña celebración. Esta contraseña también se utilizaba para la cuenta de administrador de dominio, la cual dio a Robert acceso a todos los demás servidores a los que quería entrar. Observaciones sobre las contraseñas. Las contraseñas son cosas muy personales, dice Robert. Sabes que una compañía es muy severa cuando se da a todo el mundo una contraseña y esa contraseña es visceral y rigurosa. Cuando la compañía es más despreocupada define como contraseña predeterminada un día de la semana, el nombre de la empresa o algo igual de mecánico.
Robert me confió que en la compañía en la que él trabaja, la contraseña de un empleado es el día en el que entra a la empresa. Para intentar abrir la cuenta tienes 7 intentos antes de que el sistema se bloquee y, por supuesto, no necesitas más de 5 intentos para penetrar en la cuenta de alguien. Robert descubrió que muchas de las cuentas de la empresa que intentaba comprometer tenían una contraseña predeterminada con el formato siguiente. Nombre compañía, 2003. No encontró ninguna con 2002 o un año anterior, de lo que se deduce que todas se cambiaron en año nuevo. ¡Qué gestión de contraseñas tan ingeniosa! Obtener acceso absoluto. Robert sentía cómo estaba cada vez más cerca de su objetivo. Provisto de la segunda contraseña que había obtenido para el administrador cuya identidad electrónica había secuestrado, ahora tenía acceso a los haces de contraseñas de todo el dominio. Utilizó la herramienta PUDUM 2 para extraer los haces del controlador de dominio primario y Lopcrack 3 para craquear la mayoría de las contraseñas. El truco más reciente utiliza tablas de arco iris, en inglés, Rainbow Tables, que son tablas de haces de contraseña y sus contraseñas correspondientes. Un sitio, sarkapog.wired.eu.org, puede craquear el hash de una contraseña. Para ello, el usuario solo tiene que enviarle al administrador de la LAN los haces NT y su dirección de correo electrónico. A continuación, el usuario recibe un correo con las contraseñas. Robert explica. Tienen ciertos haces generados previamente basados en los juegos de caracteres que se utilizan con más frecuencia en la construcción de contraseñas, por eso, en lugar de necesitar muchísima potencia, tienen 18 o 20 gigabytes de haces preparados y las contraseñas correspondientes. Un ordenador puede revisar todos los haces a gran velocidad y encontrar una coincidencia. Lo que hace es preguntar: ¿eres esto? ¿Eres esto? ¿Eres esto? Vale, eres esto. Un ataque de tablas de arco iris reduce el tiempo de craqueo a segundos. Cuando Lopcrack hubo terminado, Robert tenía las contraseñas de la mayoría de los usuarios del dominio. Para entonces, había elaborado, a partir de la información extraída de los correos electrónicos que había secuestrado, una lista de personas que habían intercambiado mensajes con el administrador de sistemas. Un mensaje era de un trabajador que le había escrito sobre un servidor que estaba estropeado, se quejaba diciendo: no puedo guardar ninguna revisión nueva y no puedo desarrollar código. Obviamente, era desarrollador, y tener ese dato era de gran ayuda. Robert buscó el nombre de usuario y la contraseña del desarrollador. Marcó y se registró con las credenciales del desarrollador. Registrándome con su identidad tenía acceso absoluto a todo. Todo en este caso significaba concretamente, el código fuente del producto, las llaves del reino. Y las tenía. Quería robar las fuentes. Era todo lo que quería, recuerda feliz. Enviar el código a casa. Robert percibió el brillo del oro que había estado persiguiendo. Pero todavía tenía que encontrar una forma segura, de que se lo entregaran en la puerta de su casa. Eran archivos muy pesados. Creo que todas las fuentes ocupaban alrededor de 1 giga y para eso hacían falta semanas, explica. Al menos no era, ni con mucho, tan desesperante como descargar un archivo comprimido enorme con un módem a 14,4K audios, que es lo que yo hice cuando copié cientos de megabytes del código fuente de VMS de la empresa Digital Equipment Corporation años antes. Dado el colosal tamaño del código fuente, Robert quería una conexión mucho más rápida para enviarlo. Además de querer una ruta de entrega con la que no fuera fácil llegar hasta él. Encontrar una conexión rápida no fue difícil. Anteriormente había comprometido otra compañía en Estados Unidos que utilizaba Citrix Metaframe, que había sido una presa fácil en Internet. Robert creó una conexión VPN con la compañía en cuestión y estableció la correspondencia entre una unidad y el lugar donde residía el código fuente. Lo copió. Utilicé el servidor Citrix para conectar la VPN a la red de la empresa de software otra vez y, entonces, establecí la relación con el recurso compartido. A continuación, copié todo el código fuente, archivos binarios y otros datos al servidor Citrix desechable. Con la intención de encontrar una ruta para entregar los archivos de forma segura, que no pudiera localizar, utilizó su motor de búsqueda favorito, Google, para encontrar un servidor FTP anónimo, que permite a cualquier persona cargar y descargar archivos a un directorio de acceso público. Además, buscaba un servidor FTP anónimo que tuviera directorios a los que también se pudiera acceder a través de HTTP, con un explorador web.
Pensaba que utilizando un servidor FTP anónimo, su actividad quedaría sepultada en el ruido porque muchos otros internautas utilizarían también el servidor para intercambiar porno, programas, música y películas. La cadena de búsqueda que introdujo en Google fue la siguiente. Index of Parenting Coming Minurl. FTP. Estas búsquedas de servidores FTP están definidas para permitir acceso anónimo. Desde los servidores identificados mediante la búsqueda de Google, Robert seleccionó uno que reunía el requisito de las descargas por HTTP que ya hemos mencionado, para poder descargar el código de su explorador web. Con los archivos de las fuentes transferidos ya desde la compañía hasta el servidor Citrix comprometido, tenía que transferirlos de nuevo al servidor FTP anónimo que había encontrado con Google. Ahora solo le quedaba el último paso antes de que, por fin, pudiera tener el preciado código fuente en sus manos. Transferir los archivos del servidor FTP a su propio ordenador. Pero, a fin de cuentas, no quería tener mi dirección de internet descargando todo ese código fuente, especialmente, porque serían horas y horas. Por eso, antes de transferir los archivos al servidor FTP, los comprimió y les puso un nombre inocuo, regalo.zip, o algo por el estilo. Una vez más, utilizó una cadena de servidores proxy abiertos para rebotar su conexión para reducir las posibilidades de ser localizado. Robert explica que hay alrededor de 100 servidores proxy SOCKS abiertos solo en Taiwán. Y en un momento dado puede haber 100 personas utilizando cualquiera de ellos. Si por casualidad hubieran habilitado la función de registro, los archivos serían enormes, lo que significa que es altamente improbable que los hombres de traje puedan seguirte la pista y llamar a tu puerta. Eres como la aguja en el pajar. Es una tarea demasiado engorrosa. Finalmente, después de todo su trabajo, la transmisión estaba en proceso. No podía creer que el código se estuviera descargando. Era algo grande. COMPARTIR. ELMONDODL Cracker. ¿Qué hace un hacker como Eric o Robert una vez que tienen en sus manos un software que todos codician? Para ellos dos, y para otros muchos a quienes se pueden aplicar los términos de cracker o pirata de software, la respuesta es, en la mayoría de los casos, compartir el software que han pirateado con muchas otras personas. Pero lo comparten indirectamente. Eric explica los pasos que siguió después de pescar el software de servidor que había estado persiguiendo 2 años. La aplicación había sido escrita en un lenguaje de programación en el que no tenía un nivel avanzado, pero tenía un amigo que había sido programador de ese lenguaje, así que le pasó las fuentes para generar el código de desbloqueo o inscripción con el que sortear las comprobaciones de seguridad de la licencia. Le añadió una interfaz gráfica de usuario, GUI, encima del generador de claves robado para disfrazar el origen del código. Se lo di a otra persona y esta cargó el software en uno de los sitios de descarga de software pirateado Forezcore, lo archivó todo en un paquete, le puso el generador de claves y creó archivos de información con instrucciones sobre cómo instalar y craquear el software. No lo colgué yo mismo. Cuando todo está listo para cargar el programa y el generador de claves, lo primero que hacen es comprobar si ya hay alguien que haya craqueado el mismo programa. Antes de colgar nada, queremos estar seguros de que no lo haya hecho nadie antes, así que hacemos una comprobación de duplicados para asegurarnos de que es único. Esta comprobación es muy sencilla. El craquero visita el sitio www.dupcheck.ru, está localizado en Rusia 19, e introduce el nombre y la versión del producto. Si aparece en la lista significa que otra persona lo ha craqueado ya y que lo ha colgado en alguno de los sitios de descargas. Si bien el hecho de que el software esté colgado en la web no significa que cualquiera pueda descargárselo. En realidad, el sitio advierte en letras destacadas que pertenece a un grupo cerrado y que no hay nada que hacer. Además, si se trata de un producto actual y todavía no está listado, significará que el cracker ha dado un golpe maestro. Él puede ser el primero en cargar la versión craqueada del software. Después de que se haya cargado el paquete nuevo, la distribución comienza a toda velocidad, como describe Eric. Habrá, quizás, unos 50 sitios de Forezcore en el mundo, sitios FTP privados. Cuando se carga algo en uno de estos sitios, pasa menos de una hora en replicarse a ese sitio a miles de sitios diferentes en todo el mundo, a través de mensajeros. Quizás entre 50 y 200 veces al día, pongamos que son 100, es una media muy buena. 100 programas al día se piratean de S10. Este sitio ya no está accesible, pero otros han ocupado su lugar. Un mensajero, explica Eric, es una persona que mueve material de un sitio de cracks a otro.
Los mensajeros son el nivel inmediatamente inferior en la cadena alimenticia después de la gente que craquea el software. Los mensajeros vigilan 3 o 4 sitios diferentes. Tan pronto como alguien carga una aplicación craqueada en un sitio de Warez y ven que es algo nuevo, lo descargan y lo envían a los otros 3 o 4 sitios tan rápido como pueden, antes de que lo haga nadie. Ahora, en esta fase, debe haber unos 20 sitios que los tienen. A veces, puede ser entre 2 y 3 meses antes de que el software nuevo llegue al mercado. El siguiente nivel de mensajeros, los chicos que todavía no han conseguido acceder a los sitios de Warez, identifican el producto nuevo y realizan el mismo proceso de descargarlo y volver a cargarlo tan rápido como pueden en tantos sitios como les es posible, para ser los primeros. Y se filtra de este modo, en solo una hora ha dado 2 veces la vuelta al mundo. Algunas personas acceden a los sitios de Warez mediante créditos, explica Eric. Los créditos son un tipo de divisa de crackers que se ganan contribuyendo a la misión de los sitios, que es la distribución de software craqueado. Generalmente, el cracker facilita tanto el programa, como la herramienta para generar las claves de licencia válidas o algún otro tipo de solución. Un cracker consigue créditos siendo el primero que carga el crack en un sitio que no lo tenga. Solo recibe créditos la primera persona que carga una nueva aplicación en un sitio concreto. De este modo están muy motivados a hacerlo rápidamente. Por eso, en un Please Pias, está en todas partes. En ese momento, la gente hace copias del programa en sus propios sitios de cracks o grupos de noticias. La gente como yo, los que craquean, tiene acceso ilimitado siempre. Si eres cracker, quiere que sigas aportando material bueno cuando eres la primera persona que lo tiene. Algunos sitios tienen el programa completo y el generador de claves, pero Eric explica que muchos sitios de cracks no incluyen el programa, sino solo el generador de claves. Con la intención de que los archivos sean más pequeños y para reducir la posibilidad de que la policía les clausure el sitio. En cuanto a todos estos sitios, no solo los sitios de Warez Core de nivel superior, sino los 2 o 3 niveles por debajo, es difícil acceder a ellos. Todos son privados porque si la dirección de uno de estos sitios se diera a conocer, la Policía Federal no solo lo cerraría, sino que lo cerraría, arrestaría a la gente, se llevaría todos sus ordenadores y arrestaría a todo el que hubiera estado alguna vez en el sitio porque esos sitios FTP son, después de todo, repositorios de cantidades colosales de propiedad intelectual robada. Yo ni siquiera entro ya en ellos. Muy rara vez, por los riesgos que implica. Entro cuando necesito algún programa, pero yo nunca cargo material. En realidad, es muy interesante por lo extremadamente eficaz que es. ¿Qué otro sector tiene un sistema de distribución como este y tiene a la gente motivada porque todos quieren algo? Como cracker, recibo invitaciones para acceder a todos estos sitios porque todos los sitios quieren crackers buenos para así tener más mensajeros. Y los mensajeros quieren acceso a los sitios buenos porque es ahí donde consiguen buen material. Mi grupo no permite la entrada a gente nueva. Además, hay ciertas cosas que no sacamos. Una vez sacamos el Microsoft Office, un verano, y fue demasiado arriesgado. Después de eso decidimos que no volveríamos a meternos con nombres tan importantes. Hay quien se pone activista, adopta una postura muy violenta y vende los CD. Especialmente, cuando comienzan a hacerlo por dinero, eso llama más la atención. Son a los que suelen pillar. Eso en cuanto al software, pero ocurre lo mismo con la música y las películas. En algunos de los sitios web de películas se tiene acceso a las películas 2 o 3 semanas antes del estreno en los cines. Suele ser alguien que trabaja para los canales de duplicación o de distribución. Siempre es alguien de dentro. Dilucidación: la lección que podemos extraer de la historia sobre cómo Eric buscó el último paquete de software de servidores que le faltaba para completar su colección es: en la naturaleza parece que no hay nada perfecto y, menos, cuando atañe a los humanos. La empresa que eligió como blanco tenía conciencia de seguridad y había realizado un excelente trabajo en la protección de sus sistemas informáticos. Aún así, ante un hacker lo suficientemente competente, decidido y dispuesto a dedicar todo el tiempo que haga falta, resulta casi imposible mantenerlo alejado. Cierto que probablemente tenga la suerte de no encontrar nunca a alguien tan decidido como Eric o Robert que quiera atacar su sistema, dispuesto a invertir cantidades ingentes de tiempo y de energía en ello. Pero, ¿y si alguien de la competencia, sin escrúpulos, estuviera dispuesto a contratar a un equipo de profesionales del submundo, un grupo de hackers mercenarios que estuvieran dispuestos a dedicar 12 o 14 horas al día y a quienes les encanta su trabajo?
¿Y si los atacantes encontraran una rendija en la armadura electrónica de su organización, qué pasaría entonces? En la opinión de Eric, cuando alguien entra en tu red tan lejos como yo llegué en aquella red, nunca, jamás podrás sacarlo. El hacker estará allí para siempre. Argumenta que sería necesaria una revisión desmesurada de todos los componentes y cambiar absolutamente todas las contraseñas el mismo día, a la misma hora, reinstalar todo y, entonces, protegerlo todo a la misma hora para dejarlo a él fuera. Y habría que hacerlo todo sin pasar por alto una sola cosa. Con que se quede una puerta abierta, volveré a entrar en cualquier momento. Mis experiencias propias confirman esta opinión. Cuando yo estaba en el instituto, penetré en la EASINEC de Digital Equipment Corporation. Ellos sabían que tenían un intruso, pero durante 8 años, las mentes más prodigiosas de su departamento de seguridad no pudieron impedirme que entrara. Finalmente se libraron de mí, no por sus propios méritos, sino porque el gobierno fue tan amable que me ofreció un paquete de vacaciones pagadas en uno de sus centros de vacaciones federales. Contramedidas. A pesar de que se trata de dos ataques muy diferentes, es revelador observar cuántas vulnerabilidades fueron la clave de los triunfos de ambos hackers y, de ahí, cuántas contramedidas afectan a ambos ataques. A continuación, exponemos las principales lecciones que deben extraerse a estas historias. Cortafuegos de empresas. Los cortafuegos deben configurarse de modo que solo permitan el acceso a los servicios esenciales, en función de las necesidades de cada actividad. Debe revisarse el sistema con detenimiento para garantizar que no se puede acceder a ningún servicio que no sea realmente necesario para la actividad. Además, piense en la posibilidad de utilizar un cortafuegos con inspección de estado. Este tipo de cortafuegos ofrece una mejor seguridad mediante el seguimiento de los paquetes durante un periodo de tiempo. Solo se permite la entrada de paquetes cuando es en respuesta a una conexión saliente. En otras palabras, el cortafuegos abre sus puertas para unos puertos concretos en función del tráfico saliente. Y, además, aplica una serie de reglas para controlar las conexiones de red salientes. El administrador del cortafuegos deberá revisar periódicamente la configuración y los registros para verificar que no se hayan realizado cambios no autorizados. Si algún hacker comprometiera el cortafuegos, es muy posible que realizara algún cambio sutil que le ofrezca la ventaja que necesita. Además, cuando sea conveniente, piense en la posibilidad de controlar el acceso a la VPN basada en la dirección IP del cliente. Esta medida es recomendable en los casos en los que un número limitado de empleados se conecte a la red de la empresa utilizando los servicios de la VPN. No solo eso, podría implementar una forma más segura de autentificación en la VPN, como tarjetas inteligentes o certificados del lado del cliente, en lugar de contentarse con un secreto compartido estático. Cortafuegos personales. Eric penetró en el ordenador del director general y descubrió que tenía funcionando un cortafuegos personal. Eso no le detuvo, puesto que recurrió a un servicio que el cortafuegos permitía utilizar. Pudo enviar comandos a través de un procedimiento almacenado que se activa por defecto en el servidor Microsoft SQL. Este es otro ejemplo de explotación de un servicio que el cortafuegos no restringía. La víctima de este caso no se molestó en examinar los voluminosos registros de su cortafuegos, que guardaban más de 500K de información sobre la actividad. No se trata de una excepción. Muchas organizaciones instalan tecnologías para prevenir y detectar intrusiones y esperan que la gestión de la tecnología sea automática y directa. Como han podido ver, este comportamiento negligente permite que un ataque continúe incólume. La lección es clara. Elabore meticulosamente las reglas del cortafuegos tanto para el tráfico entrante, como saliente de los servicios que no sean esenciales para la actividad, pero, además, revise regularmente las reglas del cortafuegos y los registros para detectar si ha habido cambios no autorizados o intentos de violación de la seguridad. Es muy probable que un hacker, después de penetrar en el sistema, secuestre un sistema que no se utiliza o una cuenta de usuario inactiva para poder volver más adelante. Otra táctica consiste en aflarir privilegios o grupos a cuentas existentes que ya hayan sido craqueadas. Una de las formas de identificar posibles intrusiones o que alguien de la organización realice actividades no autorizadas es realizar auditorías periódicas de los permisos de las cuentas de usuario, los grupos y los archivos. Existen varias herramientas de seguridad de dominios, tanto comerciales, como públicas, para automatizar parte de proceso. Puesto que los hackers también conocen esta medida, será importante verificar regularmente la integridad de las herramientas de seguridad, de los scripts y de cualquier dato y que se utilice en combinación.
Muchas intrusiones son resultado directo de configuraciones incorrectas de los sistemas, como un exceso de puertos abiertos, permisos débiles de archivos y servidores web con deficiencias en la configuración. Después de que un atacante comprometa un sistema a nivel de usuario, el siguiente paso del ataque consiste en ampliar los privilegios explotando permisos mal configurados y vulnerabilidades conocidas que no hayan sido parcheadas. No olvide que muchos atacantes van acumulando numerosos avances nimios hasta llegar a comprometer todo el sistema. Los administradores de la base de datos encargados de servidores de Microsoft SQL deberían pensar en la posibilidad de deshabilitar determinados procedimientos, como el XPMSL, XPMAC y WebTask y XPregread, que pueden utilizarse para acceder a otros lugares del sistema. Sondeo de los puertos. Mientras lee esto, es muy probable que si tiene un ordenador conectado a Internet algún loco por la informática esté sondeando sus puertos, buscando elementos que estén al alcance de su mano. El sondeo de puertos en Estados Unidos y en la mayoría de países es legal, por lo que el derecho a recurrir a los tribunales es muy limitado. El factor clave es distinguir entre las amenazas serias y los miles de script kiddies que sondean su espacio de direcciones de la red. Existen varios productos, incluidos los cortafuegos y los sistemas para detectar intrusiones, que identifican tipos concretos de sondeo de puertos y que pueden alertar a la persona adecuada sobre la existencia de actividad. La mayoría de los cortafuegos pueden configurarse para identificar el sondeo de puertos y restringir la conexión cuando interese. Varios cortafuegos comerciales tienen opciones de configuración para impedir el sondeo rápido de puertos. También hay herramientas de fuente abierta que pueden identificar los sondeos de puertos y rechazar los paquetes durante un periodo de tiempo concreto. Conozca su sistema. Deben realizarse tareas de gestión de sistemas para inspeccionar la lista de procesos con el propósito de detectar si hay algún proceso extraño o desconocido. Examine la lista de los programas autorizados para detectar que no se hayan añadido nuevos programas o realizar cambios ICF autorizados. Examine el sistema de archivos para ver si se ha añadido o modificado algún archivo binario del sistema, script o programa de aplicaciones. Investigue las posibles reducciones no justificadas del espacio libre en disco. Compruebe todas las cuentas del sistema o de usuario que haya activas y elimine las cuentas no utilizadas o desconocidas. Compruebe que las cuentas especiales instaladas por defecto están configuradas para denegar los accesos interactivos o procedentes de la red. Compruebe que los directorios y archivos del sistema y tienen permisos de acceso adecuados. Compruebe si hay actividades extrañas en los registros del sistema, como accesos remotos de orígenes desconocidos o a horas inusuales durante la noche o el fin de semana. 9. Analice los registros de servidor web para identificar las posibles solicitudes de acceso a archivos no autorizados. Los atacantes, como hemos visto en este capítulo, copian archivos en el directorio del servidor web y descargan el archivo mediante la web HTTP. En el caso de entornos de servidor web que implementen FrontPage o WebDAV, asegúrese de que se han definido los permisos adecuados para evitar que usuarios no autorizados accedan a estos archivos. Respuesta a un incidente y envío de alertas. Conocer que se está produciendo una incidencia de seguridad puede ayudar a controlar los daños. Active auditorías del sistema operativo para identificar las posibles violaciones de seguridad. Implemente un proceso automático que alerte al administrador del sistema cuando se produzcan determinadas acciones. No obstante, debe saber que si un atacante consigue privilegios suficientes y conoce la existencia de esta auditoría, podrá burlar el sistema automático de alerta. Detección de cambios no autorizados de las aplicaciones. Robert pudo reemplazar la aplicación helpdesk.exe explotando un fallo de configuración de escritura en FrontPage. Después de haber conseguido su objetivo de obtener el código fuente del producto que era el buque insignia de esa empresa, dejó su versión modificada de la aplicación de helpdesk para poder volver más adelante. Un administrador de sistemas que esté saturado de trabajo puede no darse cuenta nunca de que un hacker ha modificado encubiertamente un programa existente, sobre todo si no realiza comprobaciones de integridad. Una alternativa a las comprobaciones manuales es utilizar un programa, como el Tripwire 20, que automatiza un proceso de detección de cambios no autorizados. Encontrará más información sobre Tripwire en www.tripwire.com. Permisos. Eric pudo obtener las contraseñas de la base de datos confidencial revisando los archivos del directorio /includes. Sin estas contraseñas iniciales, habría tenido más difícil concluir esta misión.
Todo lo que necesitaba era encontrar las contraseñas de una base de datos confidencial en un archivo de fuentes legible. La mejor práctica de seguridad es evitar que se almacenen contraseñas en texto plano en archivos batch, fuente o script. Debe adoptarse una política en todo el ámbito de la empresa para prohibir el almacenamiento de contraseñas en texto plano, a menos que sea absolutamente necesario. Como mínimo, se deben proteger cuidadosamente los archivos que contienen contraseñas no cifradas para evitar que se descubran por accidente. En la compañía que Robert atacó, no se había configurado correctamente el servidor Microsoft Office 4 para evitar que usuarios anónimos o invitados leyeran y escribieran archivos en el directorio del servidor web. El archivo de contraseñas externo que se utilizaba junto con Microsoft Visual Source Safe lo podía leer cualquier usuario que abriera una sesión en el sistema. Gracias a estos fallos de configuración, el atacante pudo obtener control absoluto sobre el dominio Windows de la empresa. Con toda probabilidad, la implementación de sistemas con una estructura organizada de directorios para las aplicaciones y los datos aumentará la eficacia de los controles de acceso. Contraseñas. Además de otras sugerencias comunes de gestión de las contraseñas que ya hemos descrito anteriormente, el éxito de los atacantes de este capítulo destaca otros puntos importantes. Eric comentó que pudo predecir cómo creaba la empresa las contraseñas basándose en las contraseñas que ya había craqueado. Si su empresa exige a los empleados que sigan unas pautas estandarizadas y predecibles para crear sus contraseñas, debe tener claro que está enviando invitaciones de puertas abiertas a los hackers. Una vez que un atacante consigue acceso privilegiado al sistema, le será prioritario encontrar las contraseñas de otros usuarios o de las bases de datos. Son muy comunes tácticas tales como buscar por el correo electrónico o por todo el sistema de archivos las contraseñas en texto plano que puedan aparecer en correos, scripts, archivos batch, archivos include del código fuente y hojas de datos. Las organizaciones que utilizan el sistema operativo Windows deberán pensar en la posibilidad de configurar el sistema operativo de modo que los haces de contraseñas del administrador de la red local no se almacenen en el registro. Si un atacante consigue derechos de acceso de administrador, podrá extraer los haces de contraseñas e intentar craquearlos. El personal informático puede configurar fácilmente el sistema para que no se guarden los haces de contraseñas de estilo tradicional y así aumentará sustancialmente la dificultad de craquear las contraseñas. No obstante, una vez que el atacante posea su ordenador, podrá husmear en el tráfico de la red o instalar un detector de contraseñas para conseguir las contraseñas de las cuentas. Una alternativa a desactivar los haces de contraseñas del administrador de la red local consiste en crear contraseñas con un juego de caracteres que no esté disponible en el teclado utilizando la tecla Alt y el identificador numérico del carácter, como se describe en el capítulo 6. Los programas de craqueo de contraseñas más utilizados no prueban caracteres de los alfabetos griego, hebreo, latino o árabe. Aplicaciones de terceros. Utilizando herramientas personalizadas de sondeo de la web, Eric descubrió un archivo de registro no protegido que había sido generado por un producto FTP comercial. El registro contenía toda la información de la ruta de acceso a archivos que se transfería desde ella hasta el sistema. No confíe en las configuraciones predeterminadas cuando instale software de terceros. Implemente la configuración que menos probabilidades ofrezca de filtrar información valiosa, como los datos de registros, que se pueden utilizar para nuevos ataques a la red. Protección de los recursos compartidos. La implementación de recursos compartidos en red es un método común para compartir archivos y directorios en la red de una empresa. El personal informático puede decidir no asignar contraseñas ni controles de acceso a los recursos compartidos de la red porque solo se puede acceder a ellos desde la red interna. Como hemos mencionado a lo largo de todo el libro, muchas empresas centran sus esfuerzos en mantener un perímetro bien seguro, pero fallan a la hora de proteger la parte interna de la red. Igual que hizo Robert, los atacantes que penetren en su red buscarán recursos compartidos con nombres que anticipen información valiosa y confidencial. Los nombres descriptivos como investigación o copia de seguridad facilitan enormemente el trabajo del atacante. La práctica más recomendable consiste en proteger suficientemente todos los recursos compartidos de la red que contengan información confidencial. Evitar que se adivinen los DNS. Robert utilizó un programa de adivinación de DNS para identificar posibles nombres de OS en un archivo ubicado en una zona de acceso público del dominio. Puede evitar que se descubran los nombres de sus OS internos implementando lo que se conoce como DNS de horizonte dividido, que tiene un servidor para los nombres externos y otro para los internos.
En el archivo de zona del servidor de nombres externos, solo se mencionan los OS de acceso público. El servidor de nombres internos, mucho mejor protegido, se utiliza para resolver las consultas internas de DNS para la red corporativa. Protección de los servidores Microsoft SQL. Eric encontró un servidor secundario para el correo y la web que utilizaba Microsoft SQL Server en el que el nombre y la contraseña de la cuenta eran los mismos que había identificado en los archivos include del código fuente. El servidor SQL no se debería haber expuesto a Internet a no ser que fuera estrictamente necesario para la actividad de la empresa. A pesar de que se había cambiado el nombre de la cuenta SA, el atacante identificó el nuevo nombre y la contraseña en un archivo de código fuente que no estaba protegido. La práctica más recomendable es filtrar el puerto 1433, el de Microsoft SQL Server, a menos que sea absolutamente necesario. Protección de archivos confidenciales. Los ataques de las historias centrales de este capítulo se concluyeron con éxito porque el código fuente se guardaba en servidores que no estaban debidamente protegidos. En entornos de extrema confidencialidad como son el de I+D o el de un grupo de desarrollo, se puede añadir otra capa de seguridad mediante la implementación de tecnologías de cifrado. Otro método que podría utilizar un desarrollador que trabaje individualmente, podría no ser práctico en un entorno de equipo, donde son varias personas las que requieren acceso al código fuente del producto que se está desarrollando, sería cifrar los datos extremadamente confidenciales, como el código fuente, con productos del estilo de PGP Disk o PGP Corporate Disk. Estos productos crean discos cifrados virtuales, aunque funcionan de tal modo que el proceso es transparente para el usuario. Protección de las copias de seguridad. Estas historias ponen de manifiesto que es frecuente que los empleados, incluso los más concienciados en materia de protección, pasen por alto la importancia de proteger debidamente las copias de seguridad, incluidas las copias de mensajes de correo, para que el personal no autorizado no las pueda leer. Durante mi antigua época de hacker, descubrí que muchos administradores de sistemas dejaban archivos comprimidos de directorios confidenciales sin proteger. Y cuando trabajaba en el departamento de informática de un importante hospital, observé que tenían la rutina de hacer copias de seguridad de la base de datos de las nóminas y los archivos se dejaban sin ningún tipo de protección, de modo que un empleado con conocimientos podía acceder a la plantilla. Robert aprovechó otro aspecto de este descuido tan común cuando encontró copias de seguridad del código fuente de la aplicación comercial de lista de correo ubicadas en un directorio de acceso público del servidor web. Protección contra los ataques de inyección de MS-SQL. Robert eliminó deliberadamente las comprobaciones de validación de entrada de la aplicación basada en la web, que habían sido diseñadas para evitar un ataque de inyección de SQL. Las siguientes medidas básicas podrían evitar que su organización sea víctima de algún ataque similar al que Robert utilizó. No implementar nunca un servidor Microsoft SQL en el ámbito del sistema. Piense en qué otro contexto de cuentas podría hacerlo. Durante el desarrollo de un programa, escriba código que no genere consultas SQL dinámicas. Utilice procedimientos predefinidos para ejecutar consultas SQL. Cree una cuenta exclusivamente para la ejecución de estos procedimientos y defina para ella solo los permisos imprescindibles para llevar a cabo las tareas necesarias. Uso de los servicios VPN de Microsoft. Microsoft VPN utiliza la autentificación de Windows, de modo que para un atacante resulta más sencillo explotar contraseñas débiles para conseguir acceso a la VPN. En ciertos entornos, puede ser recomendable exigir autentificación mediante tarjeta inteligente para acceder a la VPN. Esta forma de autentificación elevaría el listón de dificultad unas cuantas marcas frente a utilizar claves de acceso. Además, en algunos casos, puede resultar apropiado controlar el acceso a la VPN en función de la dirección IP del cliente. En el ataque que perpetró Robert, el administrador del sistema debería haber controlado que no hubiera ningún nuevo usuario en el grupo VPN. Otras medidas, que también hemos mencionado ya, incluyen eliminar del sistema cuentas inactivas, asegurar que hay en marcha un proceso para suprimir y desactivar cuentas de ex empleados y, cuando convenga, restringir el acceso a la VPN y el acceso de marcación telefónica a ciertos días de la semana y ciertas horas al día. Eliminación de los archivos de instalación. Robert logró las listas de correo que buscaba no explotando la aplicación de estas en sí, sino aprovechando una vulnerabilidad del script predeterminado de instalación de la aplicación. Después de haber instalado correctamente una aplicación, deben eliminarse los scripts de instalación.
Cambio de los nombres de las cuentas de administrador. Cualquiera que tenga una conexión a Internet puede buscar en Google lista de contraseñas predeterminadas para encontrar sitios en los que se muestren cuentas y contraseñas en estado predeterminado tal como las distribuye el fabricante. Por tanto, sería buena idea cambiar el nombre a las cuentas de invitado y de administrador siempre que sea posible. Si bien es cierto que no sirve de nada si el nombre de la cuenta y la contraseña están guardados sin cifrar, como ocurrió en la compañía contra la que atacó Eric 21. Fortalecimiento de Windows. Para evitar que almacene ciertas credenciales, la configuración predeterminada de Windows guarda automáticamente en la caché los haces de contraseñas y almacena las contraseñas en texto plano utilizadas para el acceso telefónico a redes. Un atacante que haya obtenido los privilegios suficientes intentará extraer tanta información como le sea posible, incluidas las contraseñas que se almacenan en el registro o en otras áreas del sistema. Un sitio muy conocido que utilizan los hackers para encontrar ubicaciones de contraseñas predeterminadas es www.fenoelic.deweblink. Si su empresa aparece en esta dirección, tenga cuidado. Una persona de confianza de la misma organización puede potencialmente comprometer todo el dominio utilizando un poco de ingeniería social cuando su ordenador está guardando contraseñas en la caché local. Esta persona descontenta llama al servicio técnico quejándose de que no puede abrir una sesión en su ordenador. Quiere que un técnico vaya a ayudarle inmediatamente. El técnico se presenta, abre una sesión en el sistema utilizando sus credenciales y soluciona el problema. Poco después, el empleado extrae el hash de la contraseña del técnico y lo craquea, de modo que ya tiene acceso con los mismos derechos de administrador del sistema que el técnico. Estos hashes guardados en la caché son dobles, por lo que es necesario otro programa para desenmarañar y craquear estos tipos de hashes. Algunos programas, como Internet Explorer y Outlook, guardan copias en caché de las contraseñas. Si desea más información sobre cómo deshabilitar esta función, busque en Google deshabilitar almacenamiento en caché de contraseñas. Defensa en profundidad. Las historias de este capítulo demuestran, quizás de forma más gráfica que otras anteriores, que custodiar el perímetro electrónico de las redes de su empresa no es suficiente. En los entornos actuales, el perímetro se difumina cuando las empresas invitan a los usuarios a entrar en la red. Como tal, el cortafuegos no va a detener todos los ataques. El hacker va a buscar una grieta en la pared intentando explotar un servicio que las reglas del cortafuegos permitan. Una estrategia para mitigar el ataque consiste en colocar todos los sistemas de acceso público en su propio segmento de la red y filtrar con cuidado el tráfico hacia segmentos de la red más confidenciales. Por ejemplo, si un servidor SQL secundario está ubicado en la red corporativa, se puede establecer un cortafuegos secundario que solo permita las conexiones al puerto desde donde se ejecuta el servicio. Establecer cortafuegos internos para proteger información confidencial puede resultar molesto, pero debe considerarse esencial para proteger con eficacia los datos contra empleados maliciosos e intrusos que consigan superar el perímetro. La última línea: los intrusos obstinados no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos. Un intruso paciente reconocerá el terreno de la red, observará todos los sistemas que están accesibles y los respectivos servicios que están expuestos públicamente. El hacker puede desaparecer de la escena durante semanas, meses o, incluso años, para encontrar y explotar una nueva vulnerabilidad que todavía no haya sido solucionada. Durante mis días de hacker, yo mismo invertía horas y horas para comprometer sistemas. Mi constancia rendía frutos, porque siempre encontraba una grieta. Eric dedicó durante 2 años y medio la misma constancia y determinación en sus esfuerzos para obtener el código fuente que tanto codiciaba. Y Robert también llevó a cabo toda una serie de pasos complejos e intrincados tanto en su determinación por robar millones de direcciones de correo electrónico para venderlas a spammers, como en esfuerzo por conseguir, igual que Eric, el código fuente que había elegido como blanco. Entiéndase que estos dos hackers no están solos, en absoluto. Su grado de perseverancia no es extraño en la comunidad de hackers. Los responsables de proteger la infraestructura de una organización deben saber con qué se pueden enfrentar. Un hacker dispone de tiempo ilimitado para encontrar solo un agujero, mientras que los administradores de sistemas y redes, por lo general sobrecargados de trabajo, poseen muy poco tiempo para centrarse en la tarea específica de apuntalar las defensas de la organización. Parafraseando lo que Sun Tzu describió con tanta elocuencia en El arte de la guerra, publicado en español por varias editoriales. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca estarás en peligro.
Cuando no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o perder son las mismas. El mensaje está claro. Sus adversarios dedicarán el tiempo que sea necesario para conseguir lo que quieren. En consecuencia, debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos para identificar las posibles amenazas contra su organización y es necesario tenerlas en cuenta cuando se desarrolla una estrategia de seguridad. Estando bien preparado y aplicando un estándar de obligado cumplimiento, redactar, aplicar y hacer cumplir, se habrá dado un gran paso para acorralar a los atacantes. A decir verdad, cualquier adversario que disponga de los recursos necesarios podría finalmente penetrar en el sistema, pero su objetivo es poner tantos obstáculos y dificultades que no merezca la pena perder el tiempo.